Un gran grupazo. Bueno, yo no puedo entender todavía las declaraciones de Clara Brugada refiriéndose a los hechos violentos e impunes de ayer. Dice que a diferencia de los acontecimientos de 1968, en la actualidad la policía de la Ciudad de México no reprime, sino que contribuye a la construcción de la paz, protege a la ciudadanía y ha apoyado la reducción de la inseguridad. Clara, no me venga con cuentos y con demagogia. ¿Qué tiene que ver la policía? ¿Qué tiene que ver los hechos impunes de ayer con el 68? ¿Dónde estaba usted el 2 de octubre del 68? Quizá ni había nacido. ¿Sí? Ni había nacido. Y entonces, a diferencia de los acontecimientos de 1968, no tiene nada que ver con lo que pasó ayer, Clara. Empezaron el 26 de julio con una pedrea ahí en la Ciudadela, en el Saco Choterena. Ahí, el 26 de julio, pasó 4 días de julio, todo agosto, todo septiembre, y reventó la tarde del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. A mí, que estuve ahí, no me venga con el cuento, Clara, por favor, de que a diferencia de los acontecimientos de 1968, en la actualidad la policía de la Ciudad de México no reprime. O sea que ayer la policía de la Ciudad de México contribuyó a la construcción de la paz y protegió a la ciudadanía y apoyó la reducción de la inseguridad. Clara, por favor, no me venga con estos cuentos. Usted que me escucha puede coincidir con la jefa de gobierno diciendo que a diferencia de los acontecimientos de 1968, en la actualidad la policía de la Ciudad de México no reprime, sino que contribuye a la construcción de la paz. ¿Usted cree que está de acuerdo que ayer la policía contribuyó a la construcción de la paz cuando hubo más de 120 heridos y hubo saqueos y actos vandálicos? ¿Usted está de acuerdo que ayer se protegió la ciudadanía? ¿De veras ayer se protegió la ciudadanía? ¿Usted cree de verdad que ayer se apoyó a la reducción de la inseguridad? ¿Qué tenía que ver la inseguridad ayer? Ayer era la violencia, pero más grave, o motivado por la violencia, agrava más la impunidad. Y todos se refugian y se esconden su inacción en la no reprimimos, como si se fuera la única opción. O sea, la anarquía y violencia o represión no es mentira, ese es un maniqueísmo que inventó López Obrador. En el medio está la aplicación de la ley, Clara, pero se resisten a eso. Lisbeth Hernández. Ayer fue 2 de octubre. Se conmemoraban 57 años de la matanza en Tlatelolco y como cada año, de la Plaza de las Tres Culturas partió la marcha. 10,000 personas asistieron a la convocatoria para una movilización pacífica, pero hicieron falta solo 350 encapuchados para reventar la marcha. Apenas habían avanzado unos metros cuando los embosados empezaron a vandalizar comercios del eje central. Abrieron las cortinas metálicas, ingresaron, saquearon todo lo que pudieron y se lo repartieron. Después de eso, durante varios minutos permitieron que la marcha continuara con tranquilidad. Sin embargo, al aproximarse a la calle 5 de Mayo, comenzaron las agresiones a los policías. Los encapuchados les lanzaron pintura, bombas de humo y les tiraron palos y piedras en los pies, que era lo único que los policías tenían desprotegido. También continuaron los actos vandálicos. Rompieron mobiliario urbano y lo usaron como proyectil o bien le prendieron fuego. Rompieron los vidrios de edificios y comercios del centro histórico, entre ellos el Palacio Postal y una panadería ubicada en 5 de Mayo y Bolívar.
Lanzaron una bomba molotov contra la representación del Estado de Nuevo León. Incluso ingresaron al centro joyero para robarlo. En los portales del Zócalo siguieron los golpes, palazos y petardazos contra los policías, que solo se replegaban y se cubrían con sus escudos. Los bomberos corrían a apagar cualquier fuego iniciado por los embosados, quienes rápidamente también los replegaban a punta de palazos. Todo esto sucedía mientras del otro lado del Zócalo, frente a Palacio Nacional, en el mitin, el Comité del 68 y Madres Buscadoras luchaban por no ser ignorados. Luego de varias horas de destrozos, los encapuchados se congregaron a un costado del asta bandera en la Plaza de la Constitución. Y fue entonces cuando los policías los encapsularon, pero a la distancia, mientras los manifestantes quemaban los escudos que les habían robado. Vimos cuetones, vimos bombas molotov, vimos pedazos de estructuras de madera que fueron utilizados como ariete y a los que les prendieron fuego para arrojarlos. Se lanzaron piedras, había alguna persona que traía alguna suerte como de pinza grande, entiendo, dirigida a abrir comercios. 94 policías lesionados, de los cuales 16 permanecen hospitalizados y 3 están delicados. 29 civiles atendidos en el lugar, al menos 4 reporteros heridos, cientos de comercios y edificios dañados y solo un detenido fue el saldo de la marcha del 2 de octubre. Una marcha que fue violenta, como no se veía desde hace ya varios años, especialmente contra la policía, que fue el principal blanco de las agresiones del Bloque Negro. Las autoridades también desmintieron la muerte de un policía por quemaduras y aseguraron que presentarán denuncias por los delitos cometidos por los embosados. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido, Uriel Rivas, Jorge Aguilar, Julio Reyes e información de Enrique Hernández y Óscar Zúñiga, para Grupo Fórmula, Lisbeth Hernández. Esto fue, no caímos en la provocación. Sí, esto contribuyó a la construcción de la paz y a la protección de la ciudadanía, dice Clara Brugada. ¿Usted lo cree después de ver y escuchar esto? ¿De verdad, Clara Brugada, esta tolerancia, esta impunidad contribuyó a la construcción de la paz y se protegió a la ciudadanía? ¿De verdad? Jenny Valencia. Comentarte, Joaquín, que los actos vandálicos y violentos durante la marcha del 2 de octubre provocaron daños materiales que superan los 4.350.000 pesos, incluidos los saqueos a establecimientos comerciales y daños a los inmuebles, así como la pérdida de 16.7 millones de pesos por ventas no realizadas ante el cierre de 3.442 unidades o establecimientos económicos. La Cámara de Comercio, Joaquín, demandó a las autoridades actuar, aplicar la ley y acabar con la impunidad, garantizar la seguridad de los manifestantes, al igual que de los elementos de los diferentes corporativos policíacos y también de los inmuebles y patrimonio histórico, identificar y desactivar a los llamados bloques negros. Por su parte, Gerardo Cleto López Becerra, quien es presidente de Concomercio Pequeño, informó que en una primera valoración, Joaquín, las afectaciones por daños a la infraestructura de los inmuebles, aparadores rotos y equipo dañado, robo y daño de mercancía en el primer cuadro de la ciudad, principalmente 24 joyerías saqueadas, puede superar los 15 millones de pesos, además del perjuicio causado a las fuentes de empleo de más de 200 trabajadores. Escuchemos. No es casual que este grupo haya venido con martillos, haya traído bombas molotov, venía preparado para generar este tipo de agresión. Nosotros no podemos estar de acuerdo, como ha dicho el gobierno de la Ciudad de México, que no responde a provocaciones. Esto va más allá, a crimen organizado, no solamente a actos vandálicos. Hay principios de terrorismo en este tipo de agresiones. No puede ser, tengamos solamente una persona aprendida. De todo un bloque, Joaquín, de más de 300 activistas que participaron en esos actos violentos y de saqueo, afirmó Joaquín que los activistas de ese bloque negro le han tomado la medida a la estrategia de no vamos a responder a la provocación. Es el reporte, Joaquín. Gracias, gracias.
Tú tienes más, David Galván. David. El día después, 2 de octubre no se olvida. Pero más allá de la intención de conmemorar a las víctimas fatales de la llamada masacre de Tlatelolco, ocurrida en 1968, lo de este día jueves se convirtió en una muestra de vandalismo, rapiña y robo que a poco parece reflejar esta causa que año con año organiza con una marcha el denominado Comité del 68. Y es que este año personas encapuchadas, en su mayoría del denominado Bloque Negro, lograron congregar a más de 300 personas como hace años no se veía. El contingente, que el pasado sexenio no superaba a los 30 o 50 integrantes, este año estuvo encima incluso del operativo policial dispuesto por la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina para evitar riesgos a la ciudadanía y daños a la propiedad. La mayor parte del trayecto de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo capitalino, principalmente por el eje central Lázaro Cárdenas, fue ya lavado y reparado por personal de obras y servicios del gobierno de la Ciudad de México. Más allá de pintas, de mantas colgadas en algunos negocios y de paradas de trolebús dañadas, los estragos se evidencian en comercios del trayecto de la manifestación. Apenas metros adelante del punto de partida de los contingentes, una horrera y una tienda de conveniencia, 3B, fueron saqueadas. Más adelante, una tienda Comex. También rompieron con petardos y piedras todos los cristales que pudieron del Palacio de Correos sobre eje central en la esquina con Tacuba. Pero el mayor daño, abiertamente de rapiña y robo, ocurrió en los arcos del circuito del Zócalo, específicamente en una tienda de conveniencia y en el centro joyero Majestic, donde los miembros del Bloque Negro lograron romper candados, abrir las cortinas y apropiarse de todo lo que pudieron a plena vista de la policía de la CDMX. Los manifestantes los rebasaron, en primer punto. Segundo punto, en otras ocasiones habían tenido acordonado y en esta ocasión no se acordonó. Les permitieron hacer todo lo que pasó. Fue el ataque directo a toda esta zona y desde la esquina de 16 hasta acá, Madero, vinieron golpeando cortinas hasta ver cuáles fueron las que más débiles estaban. Petardos, piedras y ellos mismos, los manifestantes, traían gas pimienta. Los daños son millonarios. Aún sin terminar de cuantificar las pérdidas, la Cámara de Comercio, Servicio y Turismos de la Ciudad de México estima en unos 3.5 millones de pesos los daños materiales. Pero más de una decena de locatarios del centro joyero aún no logran cuantificar la merma a su patrimonio tras el asalto que sufrieron, desde artículos de oro, anillos, cadenas y otras cosas, hasta relojes y aparatos de alto valor. Se vieron afectados en total 12 locales. Son 22 locales en total, se fueron la mitad, un poquito más de la mitad. Las familias perdieron todo porque fue un saqueo, rompieron y se llevaron el 95% de mercancía. Y estamos hablando de que el patrimonio de varios años y muchas familias se van a quedar sin trabajo. Los locales comerciales que se encuentran bajo custodia de elementos del CUSAEM, la Policía Auxiliar del Estado de México, en ese edificio ubicado entre la calle Madero y 16 de septiembre, no pudieron hacer nada mientras vieron a los oficiales de la Ciudad de México hacerse a un lado y contemplar la rapiña hasta que se cansaron. Hoy reclaman que ahora sí, este viernes se haya acordonado la zona y elementos de protección ciudadana resguarden esos locales que ayer fueron ya sujetos del saqueo de grupos ajenos a la marcha del 2 de octubre. Con imágenes de Aldo Reyes y Luis Ramos, informó para Grupo Fórmula, David Galván. Gracias, David. Voy a ir a los anuncios. Después de los anuncios voy a hablar con Pablo Vázquez, el secretario de Seguridad Ciudadana, y para que nos explique por qué dejaron que sucediera lo que sucedió. Hasta tuvieron tiempo de usar las cizallas, estos enormes, vamos a llamarle alicates, sí, como de medio metro, 60 centímetros, contienen un perno que son para cortar candados, varillas, barras de metal. Hasta esos pudieron usar para violentar. ¿Y cuántos detenidos? Ninguno. Ya me dijeron, no, hay un detenido. No me digan que hay un detenido, ¿sí? Porque el que haya un detenido vale madre. Cuando eran 300 agresores, 300 delincuentes, que están hoy en la impunidad, celebrando en donde estén. Voy a los anuncios. Después de los anuncios